Buenas noches, compañero, buenas noches. A partir del momento vamos a iniciar con la sustentación del proyecto de la asignatura Física Eléctrica. Nosotros tomamos como proyecto la construcción de un generador de corriente electromagnética. El grupo está conformado por John Sebastián Gómez Cerquera y Víctor Hugo Robledo Rodríguez, quienes hablan. Dentro de la agenda que nosotros vamos a manejar tenemos los siguientes puntos: la introducción, la formulación del problema, unos objetivos, el marco teórico, el marco conceptual, la metodología, la elaboración del prototipo y finalmente tenemos unas conclusiones. Una vez hayamos terminado esta agenda, vamos a presentar el video del funcionamiento del prototipo. La introducción. Dentro de la introducción nosotros tenemos que este proyecto contiene una información necesaria sobre la problemática latente que se presenta en el planeta Tierra. Es una problemática, pues, la verdad, es pero muy crítica. Todo esto relacionado sobre el calentamiento global. Sin embargo, y del mismo modo, el proyecto tiene un marco teórico que está direccionado a la temática sobre la energía electromagnética. Dejando claridad que mencionada información es una pequeña fracción a fin del proyecto. Por otro lado, para el diseño del arte del proyecto, se tomaron 15 documentos de referencia de múltiples autores, muy importantes ellos, para fundamentar el marco teórico, la modelación del prototipo y con el propósito de demostrar su funcionamiento. Bueno, la formulación del problema. Como todos sabemos, con el pasar de los años, el hombre ha sido el causante del deterioro del planeta Tierra, explotando así todos los recursos naturales de ella. Pues, sin embargo, ya hace 7 décadas aproximadamente se viene hablando sobre el cuidado del medio ambiente. Al evidenciar pues el daño que se está presentando en el planeta Tierra, como lo es el calentamiento global. Por ende, el ser humano ha explorado diferentes temas respecto a la energía renovable o energías limpias, como lo llaman también. Aquí quiero pues hacer un paréntesis, teniendo en cuenta que Michael Faraday fue el que descubrió la inducción electromagnética. Sin embargo, pues no es muy conocida su contribución en la teoría del electromagnetismo de la luz. Faraday inventó pues el motor eléctrico, el primer transformador, el primer generador eléctrico, llamado así pues el padre de la ingeniería eléctrica. De esta manera se descubrió el electromagnetismo. Sin embargo, es corta la información sobre el tema, teniendo en cuenta que la tendencia va en protección y cuidado del medio ambiente. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos. Dentro de los objetivos nosotros tenemos planteado un objetivo general, el cual es elaborar un prototipo de generador de corriente electromagnética con el propósito de alimentar una luz de diodo LED de 3 milímetros. Es una luz normal de las pequeñitas. Dentro de los objetivos específicos tenemos dos. Primero, identificar el principio de funcionamiento del prototipo teniendo en cuenta el empleo de la energía electromagnética. Segundo, demostrar el funcionamiento del prototipo empleando el principio de la energía electromagnética, donde alimente de corriente eléctrica una luz de LED de 3 milímetros. De pronto aquí en estos objetivos de pronto lo vamos a ver como muy limitado, algo mínimo, pero este es un tema pues que, como ya lo había mencionado anteriormente, es un tema muy complejo. Sin embargo, se cumplió con el objetivo principal y los objetivos específicos a cabalidad. Bueno, en el marco teórico tenemos qué son los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos que tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte es el campo que resulta. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Es una corriente más fuerte, resulta un campo más fuerte. En un campo eléctrico existe, aunque no haya corriente, cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambia con el consumo de poder. La fuerza del campo eléctrico quedará igual. Esto pues fue dicho por la Oficina Regional de la OMS en 1999. Se producen campos eléctricos con la acumulación de cargas eléctricas.
en determinadas zonas de la atmósfera por efectos de tormentas. Por otro lado, el campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas en los compases de la dirección norte-sur, y los pájaros y los peces lo utilizan para orientarse. ¿Por qué son tan diferentes los diversos tipos de campos electromagnéticos? Uno de los principales magnitudes que caracteriza el campo electromagnético es la frecuencia, o la correspondiente a la longitud de onda. El efecto sobre el organismo de los diferentes campos electromagnéticos en función de la frecuencia. Podemos imaginar las ondas electromagnéticas como series de ondas muy uniformes que se desplazan a la velocidad uniforme, la velocidad de la luz. La frecuencia simplemente se describe en el número de oscilaciones o ciclos por segundo, mientras que la expresión se refiere a la distancia entre onda y la siguiente. Por consiguiente, la longitud de la onda y la frecuencia son inseparables. Cuando mayor sea la frecuencia, más corta la longitud de onda. Ahora vamos a continuar con el marco conceptual, del cual pues extrajimos 6 conceptos nomás, teniendo en cuenta pues que cuando nosotros estamos hablando de física eléctrica, pues la magnitud de conceptos es muy, pero muy variada. Sin embargo, en este momento nos estamos especificando en un tema muy claro, que es el magnetismo, el electromagnetismo, la fuerza electromagnética, la energía electromagnética, el campo magnético. Pues quisimos pues entrar en detalle antes para que podamos entender un poco más claro el concepto general. Bueno, entonces inicialmente vamos a hablar sobre el magnetismo. De acuerdo a lo que dijo Porto en el año de 2018, él nos estaba afirmando de que ese término se denomina al poder que disponen los imanes y las corrientes eléctricas de generar fuerzas de repulsión o de atracción que dispone frente a otros elementos. ¿Qué es electromagnetismo? El electromagnetismo simplemente es una rama de la física que se dedica al estudio de los fenómenos provocados por el magnetismo generado por la corriente eléctrica. Eso lo afirmó Vega y Vega en el año 2015. ¿Qué es energía? Bueno, eso es un tema que ya es muy común. Sin embargo, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, fuerza electromagnética. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a fuerza electromagnética, simplemente es que esta fuerza ejerce un campo magnético cuando una carga eléctrica está en movimiento y crea un un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. ¿Qué es energía electromagnética? Eso también está confirmado y escrito por Endesa en el año 2020, en donde pues obviamente afirma que esta energía atribuye a la presencia de un campo electromagnético generado a partir del movimiento de partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez, con lo que son lo que se conocen como ondas electromagnéticas, que se propagan a través del espacio y se trasladan a la velocidad de la luz. Bueno, finalmente vamos a hablar sobre el campo magnético. Eso está confirmado y está escrito por Vega y Vega en el año 2015. El campo magnético se define como la región del espacio que rodea una masa magnética que puede ser un imán natural o un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Bueno, en la metodología pues encontramos en qué consiste nuestro proyecto. Nuestro proyecto pues principalmente consiste en la elaboración de un generador de corriente electromagnética, pues todo esto con el fin de demostrarlo alimentando un diodo de luz LED de 3 milímetros. Bueno, ¿cuál es la finalidad de nuestro proyecto? Su principal finalidad pues consiste en la reducción del calentamiento global generado por la humanidad. Con el propósito pues de no contaminar, teniendo en cuenta que no requiere pues la alimentación eléctrica, previa,
Por lo tanto, contribuye a la reducción pues, del costo de la factura del servicio de energía. Bueno, ahora vamos a continuar con la elaboración del prototipo. Para ello, nosotros requerimos estos materiales. Sin embargo, días antes de la elaboración del proyecto, nosotros tuvimos un percance, se nos cayó y se nos dañó el prototipo. Los imanes de cerámica se partieron, nos tocó reinventarnos, cambiamos los imanes de cerámica por imanes de neodymium, que son los pequeños plateados. Bueno, dentro de los materiales nosotros requerimos una cruz hembra roscada de PVC de media pulgada, 4 uniones universales de media pulgada, 4 imanes de cerámica de 8 centímetros de diámetro externo y 4 centímetros de diámetro interno, tal cual como se ve en la imagen. Un perno de 3,16 pulgadas de diámetro y de 3 pulgadas de largo, de cabeza Allen. Un rodamiento de bolas de contacto angular de 3 centímetros de diámetro. Bueno, eso no es sino, sencillamente sino el rodamiento o la balinera, dicho de otra manera. 20 metros de alambre de cobre esmaltado 20 AWG. Ese es el alambre especial para poder realizar los embobinados. Una batería recargable de 3,6 voltios. Una resistencia de 1,2K. Un capacitor condensador de 2200 microfaradios a 16 voltios. Una tabla triples para poderla emplear como base de 3,2 milímetros de espesor por 40 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. Un diodo LED de 3 milímetros, que esa pues iba a ser la finalidad del proyecto, poderlo encender. Y un puente rectificador. Bueno, aquí podemos ver muy detalladamente pues, los costos de los materiales nombrados anteriormente por mi compañero. Teniendo en cuenta pues, que en este costo no están incluidos los imanes de neodymium, porque pues inicialmente ya se tenía un prototipo y funcional, pero pues no se quiso, en la tabla de costos, no se quiso especificar el valor de esos imanes, ya que pues teníamos un prototipo inicialmente. El costo total de nuestro prototipo tuvo un valor de 101.100. Entonces, cada uno de estos implementos pues fue relativamente un poco fácil de adquirirlos, excepto los imanes de cerámica, ya que pues se nos complica un poco al momento de quererlos adquirir del mismo diámetro y del mismo tamaño. Aquí ahora, bueno, continuamos con la elaboración del prototipo. Aquí tenemos ya paso a paso el proceso constructivo de lo que nosotros realizamos. Aquí quiero hacer un paréntesis bien grande. Todos y cada uno de los pasos fueron de elaboración propia. Los elementos pues, fueron manipulados por nosotros mismos nos tocó consultar, nos tocó realizar un poco de consultas en todos los medios electrónicos y físicos para poder entender un poco más lo que ya es el tema en función. Es decir, nos tocó aprender cómo soldar con estaño, cómo poder emplear correctamente el cautín, porque dicho de otra manera, pues no es fácil. Eso tiene su técnica, tiene el cuidado del elemento, la protección personal, porque fácilmente uno se puede quemar. Después nos tocó aprender muy bien cómo poder hacer los embobinados, de qué manera, cuál era la finalidad, por qué se hacía de esa manera. O sea, fue un proceso muy chévere, muy bonito, porque se aprendió muchísimo. Perdón. Como primer paso, aquí como lo tenemos en las imágenes, nosotros realizamos o construimos una estructura de PVC, pues nosotros le llamamos estructura, fue prácticamente a lo que iba a sostener los imanes. Sin embargo, pues eso no es nada del otro mundo, eran las terminales universales de PVC y una cruz de PVC.
no era nada del otro mundo. Realizamos los embobinados, después comenzamos a hacer la adecuación en el embobinado con su núcleo de la fase y el negativo del embobinado. Simplemente eran adecuaciones, seguir soldando cables para poder hacer la adecuación muy bien del prototipo. Después hicimos la conexión del embobinado al condensador. Bueno, aquí ya pues prácticamente son unas fotos ya más completas. Aquí era cuando ya nosotros teníamos prácticamente, estábamos haciendo las pruebas de ensayo y error para poder comprobar, para poder mirar si funcionaba, si no funcionaba. Y aquí pues bueno, no está muy estético, sin embargo ahorita les vamos a mostrar el video que fue ya lo que nos quedó después de lo que el viento se llevó, porque fue lo que logró quedar. Como quinto paso, nosotros tenemos la conexión del puente rectificador, el condensador, al embobinado y la batería. Recordemos que una de las funciones del puente rectificador pues sencillamente es tratar de convertir la corriente alterna en corriente continua, teniendo en cuenta pues que la corriente que se iba a generar desde el embobinado hasta el puente rectificador iba a ser corriente alterna. Y ya finalmente, después del puente rectificador, pasaría a ser corriente continua. Y aquí ya en la última imagen tenemos el funcionamiento del primer prototipo, ya funcional. Aquí ya lo teníamos viendo cómo giraba la estructura con sus imanes. Aquí tenemos el embobinado y aquí tenemos, pues, que era la finalidad, encender las luces. Colocamos varias para mirar si las podía encender todas, si se lograban encender sin ningún problema y todo funcionaba bien. Pero ya después de que se nos cayó y se nos dañó, pues nos tocó comenzar a reinventarnos. Y ahorita vamos a mostrar otro nuevo proceso constructivo con el que quedó. Sin embargo, vamos a continuar en donde vamos pues a pronunciar las conclusiones, en donde tenemos como la primera conclusión de que nosotros como grupo realizamos un prototipo de generador de corriente electromagnética donde se alimentó una luz de diodo LED de 3 milímetros. Pero lo mejor fue que todo eso se realizó empleando el principio del electromagnetismo. Bueno, cumpliendo también con uno de los objetivos que era pues la identificación del principio del funcionamiento del prototipo, dejando claro la evidencia del empleo de la energía electromagnética presentada en el funcionamiento del artefacto o de nuestra maqueta. Nosotros logramos demostrar el funcionamiento del prototipo empleando pues la teoría que ya habíamos escuchado, la teoría que habíamos consultado, la que ya en parte habíamos aprendido en las clases, pero todo eso lo mejor fue que lo llevamos a la práctica, obviamente con el principio de la energía electromagnética. Y como resultado final, logramos alimentar de corriente eléctrica un diodo de LED de 3 milímetros. Bueno, aquí viene una conclusión que no fue objetivo, pero que nosotros logramos deducirla de una manera crítica, teniendo en cuenta pues que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, tenemos que tratar de buscar soluciones no financieras, no económicas, porque desgraciadamente ese es el diario vivir de las grandes multinacionales, solamente están pensando en el dinero sin importarle destruir lo que sea. Bueno, finalmente nosotros logramos almacenar en un banco de baterías la corriente LED, Finalmente, si nosotros logramos almacenar en un banco de baterías la corriente eléctrica producida por el generador electromagnético, nosotros podemos proveer de alimentación eléctrica a un grupo de electrodomésticos y con ello contribuir de manera significativa a la reducción del calentamiento global. Bueno, ahora les vamos a presentar el prototipo que nosotros realizamos finalmente, donde nos ocurre reinventarnos. Ahí volvimos a realizar todo el proceso constructivo, volvimos a llevar cada uno de los pasos
teniendo en cuenta que nos tocó volver a iniciar desde ceros. Aquí les voy a dejar de compartir, después ya vuelvo y les comparto, pero ahora el video. Listo. Compañero, ¿me confirma si está viendo la pantalla? Sí, señor, ahí está, perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación del proceso constructivo y funcionamiento del prototipo de generador de corriente electromagnética que realizó el grupo. Aquí en este paso, pues, tenemos el mismo embobinado, tenemos el mismo núcleo y, bueno, aquí ya tenemos cómo nosotros realizamos la elaboración de las vueltas. Aquí, pues, tenemos la imagen principal en donde teníamos los elementos que se utilizaron para ello y tenemos los imanes de cerámica que nosotros habíamos utilizado. Sigue siendo una imagen complementaria de todos los elementos. Aquí ya viene siendo el circuito de la conexión del condensador, la luz y el puente rectificador. Todo esto necesario para que después de que la corriente saliera del embobinado, recordemos de que la corriente que sale del embobinado llega como corriente alterna al puente rectificador. Después de que la corriente llega como corriente alterna, el puente rectificador la recibe, digámoslo de una manera redundante, la rectifica y ya no la provee, pero como corriente continua. Aquí ya tenemos la implementación. Aquí ya viene, ese fue la nueva estructura, los nuevos imanes, cómo nos tocó reinventarnos, teniendo en cuenta pues que esos imanes pues ya no pudimos adecuarlos con las mismas terminales universales que tenía el pasado, nos tocó de alguna manera poderlos pegar o soldar a la estructura o a la cruz de PVC. Para ello pues nos tocó utilizar una soldadura especial que pudiera adherir el metal con el PVC. Sin embargo, lo pudimos lograr. No fue un proceso muy fácil porque nos tocó pegar de a uno por uno, teniendo en cuenta pues que si nosotros queríamos llegar a aplicarle soldadura a todos, sencillamente eso se volvió una locura, porque todos los imanes trataban de atraerse unos a los otros y no lográbamos cumplir el objetivo de que se quedaran en la posición que nosotros necesitábamos, teniendo en cuenta pues que es muy importante y es de vital importancia de que se conserve la concentricidad de cada uno de la posición de los imanes. Es decir, si nosotros dejamos un poquito corrido o desviado del centro de la cruz, pues sencillamente ahí, de acuerdo a la polaridad de los imanes, ahí comenzaba a haber una controversia entre ellos mismos y finalmente eso me iba a afectar lo que era la puesta en funcionamiento del prototipo. Aquí ya tenemos visto desde otro punto de vista lo que ya es el prototipo, parte del prototipo ya armado. Aquí ya tenemos lo que es una puesta de ensayo y error, hablando ya en términos de corriente eléctrica, con el embobinado, con la batería, con las conexiones necesarias y puntuales de acuerdo a la circulación de la corriente que nosotros llegásemos a necesitar. Aquí hay un punto muy importante que aquí nos tocó implementar esta pequeña base improvisada que nosotros le teníamos en el embobinado, teniendo en cuenta que, así como ya les había nombrado anteriormente, de acuerdo a su forma de los imanes de cerámica, pues era un poco más sencillo, y pues su tamaño y en ese momento pues hasta el peso que él mismo tiene y además los accesorios que nosotros le colocamos, pues era un poco más sencillo. Aquí ya con esos imanes nos tocó reinventarnos para poder dejar el núcleo o el embobinado que fuera móvil, para poder calcular de una manera práctica la distancia necesaria para que se quedara en su mejor posición y pudiese comenzar a funcionar la estructura de PVC. Aquí tenemos pues, una muestra
de que eso lo realizamos nosotros mismos, en donde nosotros comenzamos a, a realizar todo el proceso constructivo desde ceros y toda la elaboración fue propia. Aquí está el compañero. Y aquí ya tenemos, pues, lo mejor. Es aquí es donde nosotros duramos durante bastantes horas quemándonos, estudiando, consultando todos los métodos, la mejor manera, la posición, los materiales, el proceso constructivo, mejor dicho, gran cantidad de horas de trabajo para que la luz, que era el objetivo principal, se lograse prender. Aquí viene la prueba. Aquí ya viene una parte, bueno, de comprobación. Aquí el compañero lo que va a hacer es retirar el embobinado de la parte de la estructura donde están los imanes para que sencillamente ese campo electromagnético que se está generando, pues sencillamente se deje de generar, o bueno, se lo deje de transmitir al embobinado y pues la luz se apague y lo volvemos a realizar. Aquí recordemos lo que habíamos dicho inicialmente, que este prototipo o este principio de corriente electromagnética necesita una excitación manual, bueno, o un giro. Bueno, pues aquí ya finalmente hicimos una comprobación doble, pues para que pudiésemos comprobar de que sí funcionaba, de que sí se realizó. Fue un reto en donde nos tocó medirnos, porque sencillamente ya lo habíamos asumido y no podíamos dejarlo tirado. Lo asumimos, lo enfrentamos y lo sacamos adelante como muy buenos estudiantes de la Corporación Universitaria Uniminuto. Ingeniero, pues ya este ya fue pues el final de la presentación. Este fue nuestro proyecto. Ya realizamos pues todos los pasos necesarios para la comprobación, la parte teórica y el proceso constructivo de lo que fue el prototipo. Gracias.